Buenos días. Ok. Voy a rematar el tema de covarianza, ¿sí? Y la idea es el lunes hacer un repaso, ¿sí? Los días. Y ahí terminamos y el parcial quedó para el lunes 14, ¿no? Para que hoy anoche lo tienen de chance. No quiero yo venir. Entonces, creo que en esta imagen se resume lo de covarianza, ¿sí? Y pues aquí lo fundamental es que pues no tenemos una X, tenemos una X, tenemos una Y. Entonces, esto vienen como pares asociados y estos valores pues se representan en la gráfica. ¿A dónde se quiere llegar? Pues si es evidente que hay una relación, ¿sí? Aquí hay una relación porque digamos hay una tendencia y es que cuando aumenta X, aumenta Y, ¿sí? Pero la idea es llegar a la ecuación de la red. Pero vuelvo a dejar claro, esto lo van a complementar la estadística 2 cuando vean regresión lineal con otros detalles adicionales. Y acá, entonces, ¿cuál es el camino? Bueno, primero que yo tengo que sacar qué es. Esta es cuando aparece ese solito, es la desviación. Cuando aparece SXY, es la covarianza, ¿sí? Esto no va al cuadrado de nada, covarianza. Puede ser positiva, puede ser negativa. Si es positiva, si este primer factor es más pequeño, es más grande que el segundo, y lo contrario. Así es. Y este también puede ser positivo, perdón, puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de la relación. Y la misma la R. La R puede ser positiva, puede ser negativa. Y dependiendo de la R, encontramos la M, que es la pendiente de la ecuación. Entonces acá, si la R es positiva, pues la pendiente va a ser ¿qué? Hacia arriba. Y si la R es negativa, la pendiente va a ser hacia abajo. Y la B es el corte con el eje B. Y esta es la ecuación de la B. Igual a MX más B. Entonces, 6 datos. Entonces tienes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá 3, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 5. X. ¿Qué necesito? El primer dato que voy a ir a aquí abajo. Por favor, ¿cuánto es la sumatoria de X?
¿Para qué la necesito? 27. Para la covarianza, ¿ya? Entonces, ¿cuánto le di? 27. Listo. La sumatoria de Y, que la necesito acá. 37. Entero, ¿no? 37. 8, ¿cuánto? 37. 37. Listo. ¿2 por 3? 6. Entonces, X por Y. Entonces daría 6, 3 por 5, 15, y por favor me lo van subiendo. 4 por 5, 5, 22. 5 por 6, 30, 6 por 8, 48, y 7 por 10 da 60, 66, 5. ¿Sí? 66. Y la suma, buenos días, le voy a colocar sumatoria. ¿Cuánto dio la suma? La 21, 43, 73, 121, 190, ¿ya vio? ¿Cuánto le dio acá? 137. ¿Cuánto? 187. ¿Cuánto sí? ¿Ya? Yo tengo la sumatoria de X, la sumatoria de Y, y tengo la columna de quién, de X por Y. Entonces ya puedo sacar ¿qué? ¿De cuánto va la covarianza? ¿Cómo? Ah, perdón. Ay, gracias. Gracias por avisarme. No. Listo. Ok. Bueno, me aviso. Entonces, voy a escribir la fórmula. Ah, no, sí la necesito. Bien, ¿cuánto le dio? Entonces, ubiquémonos. Estoy desarrollando esta fórmula, ¿sí? Pero lo que tengo acá es sumatoria de X, sumatoria de Y. Entonces quedaría, pongo un divisor acá, 187.5 menos 27 por 37 dividido, ¿cuántos datos son? 6. Y lo divido, n menos 1 quedaría 5. ¿Cuánto le dio? 4,2. Eso, 4 puntos. ¿Ya? Bueno. Ok. Necesito R. Para hallar R, ¿qué necesito? Las desviaciones. Entonces, las desviaciones, S de X es igual. La voy a escribir la primera, la varianza. ¿Ves? La varianza es la sumatoria de X menos X y sí sobre X para por F. Pero en este caso F vale 1. ¿Sí? Voy a dejarlo ahí como la fórmula que realmente es. Dividido en n menos 1. ¿Ya? Entonces acá le falta un dato. Voy a ponerlo acá. ¿Cuánto da X promedio? 27 sextos. 27 y 2, 6. 4.5.
4.5. Y Y promedio sería 37 dividido 6. 6.16. 6. Aproximado a 6.17. ¿Ya? ¿Ya? No, pero ya por eso. ¿Sí? 6.16, 6.17. Entonces aquí empezaría. Empiezo con la X. Entonces sería X menos X promedio elevado a ¿qué? Al cuadrado. Voy a poner aquí completo. Entonces sería 2 menos 4, 5 elevado al cuadrado. 10. Unos 10. Y la frecuencia es 1, porque hay un solo dato. Sería 3 menos 4.5 elevado al cuadrado. 4 menos. Me interesa la suma. Este lo pueden sacar en una sola línea, ¿no? De la calculadora. Son 6 datos apenas. ¿Ya? María José. Sí, la de X. ¿Sí? Pero, la sola suma le dio cuánto? 17. Pero ya lo dividió por n menos 1. Está en la sumatoria, ¿no? Ah. Dividido en 5, ¿cuánto le dio? 3,6. 3,6. Profesor, ¿qué en 5? Porque aquí es n menos 1. ¿Sí? Y porque es, pues la fórmula estoy trabajando con ¿qué? Con muestral. Entonces acá, y esta fórmula también se trabaja con ¿qué? Con n menos. Entonces, S de X, 1, ¿qué? ¿Qué verifico esto? Estoy aquí ya. Puede quedar todo acá. ¿Y la raíz de 3.5? 1,87. 1.87. ¿Con eso qué dato tendría? Este. Ahora me falta aquí. Me faltaría la desviación de este. Entonces sería y menos y
barra, tan, tan, tan. Entonces, ahora sería 3, 5, 5.5 menos 6. Yo aquí lo estoy haciendo un poquito en detalle para que quede, ¿sí? ¿Dónde sale? Pero, pues si usted tiene la calculadora, pues pueden dar inmediatamente ¿qué? Este valor, ¿no? ¿Sí? Ok. Y la, Carolina, y la frecuencia, pues es 1, porque es un solo dato, ¿ya? Háganme un favor. Primero dígame cuánto da la suma de la columna, ¿ya? ¿Alguien me lo dice? Porque ya me quedé completo. ¿Ya? ¿Alguien la tiene? 26,33. La sola suma, ¿no? Y si lo divide por 5, ¿cuánto le queda? 5,26. 5.26. Y eso se llama varianza de Y. Le saco la raíz. ¿Cuánto? 2,21. 2.20. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tengo? La sumatoria de X, fácil de sacar. La sumatoria de Y, fácil de sacar. La sumatoria de la multiplicación de X por Y, también no es complicado. El promedio de X, promedio de Y. Y por aquí tengo ¿esto cómo se llama? Esto sería la varianza de X, que es la suma de la columna dividido en 5. Y aquí tengo la desviación de X, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí tengo la varianza de Y, y aquí tendría la desviación de Y. Ok. Hagamos un favor. ¿Qué es R? ¿Coeficiente de qué? Varias. Sí, es que tiene coeficiente de correlación. ¿Ya? Correlación. ¿Cuánto le dio R? ¿Positivo o negativo? Positivo. Vamos a empezar. ¿Dónde? ¿Ya tiene R, John? Así es. 0,98.
Déjenme aquí marcar. Que queden todos marcados, ¿no? Hay que hacer unos parciales también para que sí. ¿Cuánto le dio el coeficiente de correlación? ¿Cuánto? 0,98. 0,98. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, Eso es bueno. Se indica que hay una alta dependencia de Y con X y viceversa. Entonces, entre más cercano esté a 1, es porque hay, digamos, hay mucha incidencia entre los dos. Listo. Pero ya tengo ese, pero con ese, pues digamos, este ya me puede decir algo. Digamos, decir que la covarianza es 4.2 no me dice mucho, ¿sí? A menos que la compare con otra covarianza, ¿sí? O sea, que tenga otros valores de X y tenga otros valores de Y. Por ejemplo, digamos que la X es la edad de la persona, ¿sí? Y la Y es la estatura, ¿sí? Entonces, edad y estatura tienen correlación, ¿sí? Pero aquí también puedo poner la edad y el peso, ¿sí? Entonces, también puedo decir que hay una ¿qué? Hay una correlación. Pero aquí también puedo poner la edad, ¿sí? ¿Sí? Y acá, digamos, los ingresos salariales, ¿sí? Entonces, yo también esperaría que a mayor edad la persona tuviera mayores ¿qué? Ingresos, ¿sí? Entonces, ahí sí puedo comparar las ¿qué? Las covarianzas. Ok. Ya tengo R. Si ya tengo R, ¿con R qué puedo hallar? Entonces, con R puedo hallar M. Entonces, ¿cuánto le dio M? 1,201. Fíjense que no es muy alta, ¿no? Entonces, M es la pendiente, ¿sí? De la red. Entonces, acá, más o menos lo que está diciendo ahí es que por cada 100, esto sube 120. ¿Sí? Un poquito mayor de 45 grados. ¿Sí? ¿No? Entonces, acá y acá y la B, ¿cuánto nos dio? Ya quedó por allá abajito, ¿sí? 0,7655. Entonces, a pintarla acá. Una recta, ¿sí? Con pendiente 1.2, o sea que si la recta sería y igual a 1.201 multiplicado por x más 0.7655. ¿Qué pasa por aquí? ¿Sí? Corta el eje BY acá, casi en 0, ¿sí? Y tiene una pendiente, ¿sí? De esta manera. O sea que por cada, si esto vale 100, esto vale 120. Si esto vale 1000, si X vale 1000, esto valdría 1200. Si X vale 20, esto valdría 240. ¿Sí? Y así progresivamente. Entonces, tanta. ¿Y el 0.98 qué indica? Que hay muchas, que digamos que los puntos van a estar muy cercanos a ¿qué? A la línea. Si la R fuera 1, ¿qué significaría? Que están sobre la línea. ¿Sí? Y si la R le hubiera dado 0.60, si la R hubiera dado
si la R hubiera dado 0,20, ¿qué significa? Están bastante. Pues los puntos están, ¿sí? ¿Alejados de qué? De la línea. ¿Ya? Entonces, mientras la R sea más grande, significa que la relación es más directa. Ok, bueno. Entonces, bueno, ahí en la diapositiva pues queda toda la información. Pues, yo trabajé, los datos que están acá los hice en el computador, entonces los datos sí, están prácticamente a 0,98, pero en medio 0,9782, ¿no? O sea, por aproximaciones ya van a dar. Entonces acá, listo. Pero creo que la M, sí. La M, bueno, aquí antes la puse más corta. ¿Sí? 1.2 y la B. Pero si se fijan, está chiquitico, pero ahí creo que Kiara creo que alcanza a ver y Jason. ¿Aquí qué dice? Le estoy ahí marcando. Recuadrado igual a 0, No, es 57. Listo. 0.9. Entonces, hay un R, ¿sí? Y hay un R ¿qué? Cuadrado. Entonces, me perdió leer. Ya. Y pues cuando me dijeron que el R valía 0,98, pues de pronto no era 0,98, sino 0,97 con otra cifra. ¿Sí? Si elevo esto al cuadrado, ¿me va a dar más grande o más pequeña? Más pequeña, ¿sí? Entonces, si lo elevo al cuadrado, pues con todas las cifras daría 0. El R cuadrado da 0.9, ¿qué? 57. Entonces, este se llama coeficiente de correlación. Y este se llama coeficiente de determinación. Pero el que bota el computador en el Excel es este, ¿sí? Con gráfico de dispersión. De determinación. Y pues la verdad uno sigue después trabajando con este, ¿sí? Con el R cuadrado. Entonces acá, pero ¿cuál es la diferencia en sí? Que el R cuadrado siempre va a ser ¿qué? Positivo. Siempre va a ser positivo. Y el R solito puede ser ¿qué? Puede ser positivo o negativo. Entonces acá, bueno, esta la tenía para explicar. Entonces, si en estas dos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos gráficas? Aquí los puntos están más ¿qué? Más dispersos, más difusos, ¿sí? Aquí los puntos están más ¿qué? Más, como digamos, la tendencia es más evidente. Entonces acá, aquí el R va a ser más cercano a 1 y aquí el R va a ser más pequeño. Pero en ambos casos, la R va a ser positiva. ¿Cuándo va a ser negativa? Entonces, si yo lo trazo la línea y me da así, pues supongo que la R es ¿qué? Positiva. Y si tengo acá, pero si los datos están descendiendo, ¿sí? O sea que a mayor X, menor Y, ¿sí? A mayor cantidad de errores, ¿sí? Menos ingresos, ¿sí? Entonces, acá. Entonces, listo. Mayor penalización. Y acá no hay evidencia de que la línea sea ¿qué? Yo veo aquí es fácil hacer una línea de tendencia. No. Entonces aquí la R me va a dar muy pequeñita. Aquí la R me va a dar negativa y aquí la R me va a dar positiva. Ok. Bueno. Entonces, pensemos que nos salga este caso. ¿Ya? Pero yo creo que aquí ustedes me pueden colaborar con algunos datos. Voy a borrar esto que ya.
favor, regálame ahí en este, ¿te ve bien? Sí. La suma de X, la suma de Y. El dato más pequeño en X es 15. Cuando vale 15, vale 112. Y el dato más grande acá es 93. Y cuando vale 93, este vale 45. ¿Ya tiene, no? 688. X, ¿no? 891. 391. ¿Cuántos datos son? Entonces, ¿Qué vale? 688 dividido 12. 47,33. Promedio de X, ¿no? Y 891 dividido 12. 74.25. 25. Listo. ¿Ya? Yo creo que esos también son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces sería 43 por 87 más 68 por 60, ¿sí? ¿Listo? No tiene que colocar los valores temporales, sino en una sola línea, ¿no? Ni tampoco necesitan paréntesis ahí, ¿no? Otra.
1102. Ok. 45.000. 102. 102. ¿Y ese de X, Y cuántas medidas? Aquí está la fórmula, ¿no? ¿Ya? Entonces, sumatoria de X por Y, 45.102. Sumatoria de X, 688. Sumatoria de Y, 891. N vale 12. Y N menos 1, 11. Menos 543,82. Ok. Negativo, ¿no? Negativo. Entonces, si esta da negativo, la R también va a dar ¿qué? Negativo. Y la R da negativa porque, acá es la fórmula de R. La fórmula de R es S de XY sobre S de X por S de Y. Pero estas dos siempre van a ser ¿qué? Positivas. Las desviaciones siempre van a ser positivas porque vienen de una raíz, ¿sí? Entonces, la R puede ser positiva o negativa. La única forma de que sea negativa es que la S de XY sea negativa. Entonces, menos 543,82. 543.82. Ok. Y yo, por este ejercicio, les voy a regalar las desviaciones. Ok, confirmamos si S de XY vale menos 543.82. Y la desviación ¿dónde lo estoy? Aquí está. La desviación de SX, 25.12. Vamos a traer con dos dígitos nada más. Y el otro, S de Y, sería 23.28. 28. A ver, bien dos. Profe, los valores que están de color verde son las... Las varianzas. Vale. O sea, es 6.940 la suma, ¿sí? Lo divido por 11, ¿sí? Y le saco la raíz cuadrada. Bueno. Pero fíjense que el camino es metódico, ¿no? O sea, vamos paso a paso. Listo. ¿Cuánto vale R? Ahora aquí lo que sobra. Aquí está la fórmula. 0,93. Ah, bueno, también está en la diapositiva. Vio negativo, ¿no? Menos 0,93. ¿Qué indica eso? Indica que sí hay una relación entre ¿quién? Entre X y Y. Hay una relación fuerte. Pero es inversa. O sea que cuando crece X, disminuye Y. Ok. Listo. Si ya tengo R, ¿sí? Y tengo S de X, S de Y, entonces ¿cuánto vale M? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo.
Las dos desviaciones son muy parecidas, ¿no? 25, 23. Como 86. Menos 0.80. ¿Ya? Entonces, como es negativa, eso significa que cuando este crece 100, ¿sí? Este disminuye 86. Y así está la sangre. ¿Ya? Entonces, y la B, ¿cuánto vale? 93,55. 123.55. 55. Entonces, es una curva que corta al eje Y en ¿dónde? En 123. Y la pendiente es negativa. Y en alguna parte, él debe cruzar ¿qué? El eje X. ¿Ya? ¿Ya? ¿En dónde? Más o menos 143. Entonces, en este punto, ¿qué pasa? Y es igual a 0. Y es igual a 0. Entonces, simplemente pongo aquí 0 y despejo ¿qué? La X. Entonces, ¿cuánto? 143,67. 6. ¿Ya? Digamos eso por punto de corte, ¿no? Entonces, acá, cuando este vale 0 y cuando la Y vale 0. Y esa es la ecuación. Y acá, esto también se complementa con algo que lo van a ver también bien extenso en estadística 2 que se llaman ANOVAs, ¿sí? Análisis de varianza. Ok. Entonces hemos hecho 2 positivos y 2 ¿qué? Y 1 ¿qué? Negativo. Entonces, ahí está el resumen, ¿sí? Bueno, yo le coloqué más decimales. Listo. Pero pensemos en este. Pensemos en este caso. Y digamos, aquí lo importante es, ustedes van a enfrentarse algunas veces con una cantidad de datos, ¿sí? Y pues tienen que tener una percepción, ¿sí? De qué comportamiento tienen estos datos. Entonces, acá, el primer dato dice 43,102, ¿sí? En la gráfica, el 43,102 sería este puntito, ¿sí? Este punto. Pero más abajo aparece este, 42 ¿qué? Entonces, en la gráfica, lo que me está diciendo es que hay un punto, que aquí está el 42 y está este punto. Y aquí está el 43 y está este punto. ¿Sí? Entonces, no hay mucha claridad en qué. ¿Sí? Entonces, si yo trazara una línea, ¿sí? Pues un punto me quedaría muy arriba y el otro me quedaría muy ¿qué? Muy abajo. Entonces, la sola gráfica me está mandando un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que no hay una relación muy directa entre quién, entre X y Y. ¿Sí? Entonces aquí, difícilmente uno se atrevería a ¿qué?
hacer una, ¿qué? Una línea de tendencia. Pero, ¿hasta dónde debo llegar? Por lo menos debe llegar hasta dónde? Hasta el valor de R. Y si veo que R es muy bajito, digo, no vale la pena hacer la ¿qué? La gráfica. Entonces acá, pues yo la voy a hacer, aquí se la voy a mostrar, pero a manera de detalle. Entonces, voy a trabajar con la otra fórmula, ¿sí? Con la otra fórmula para no dejarla ahí como abandonada. Entonces acá, para sacar la otra fórmula, ¿qué es lo que necesito? La otra fórmula es esta. Entonces lo que me dice es, pues saque x menos x promedio y y menos qué, menos y promedio. Y al final divídelo todo por qué, por n menos 1. Ahí las dos fórmulas son parecidas. Entonces al hacer eso, bueno, aquí ya está, ¿sí? Pero aquí, digamos, yo lo pongo en detalle, ¿sí? Para que quede la evidencia. Pero digamos, todo esto lo puedo hacer yo en la calculadora en una sola operación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero necesitaría? X promedio. X promedio y Y ¿qué? Promedio. Entonces me dice ahí, vea, X promedio va a 3. Entonces acá. Bueno, este ya no lo necesito. N sigue valiendo 12. Y acá, entonces, sumatoria de este daría 406, sumatoria de Y, 798, promedio de X, 33.8 y promedio de Y, 66.5. Y si estuviera en Excel, pues sacaría las tres columnas. Pero alguien también puede estar pensando, por ejemplo, saquémosla en una sola ¿qué? Columna, ¿ya? Y si hubiera programado en Visual Basic, pues sería un solo ¿qué? Un solo comando, ¿sí? Una sumatoria, un for de 1 a 12. Pero ahí lo hago en detalle. Entonces, hagamos favor, ¿cuánto da la última columna? Hay unos positivos y unos ¿qué? Negativos. ¿Cuánto da la suma de todo eso? Ojo. ¿Va a dar un número grande o un número pequeño? ¿Cuántos? ¿Positivo o negativo? Menos 431. Menos. Ok. Esa es la sumatoria, ¿no? ¿Sí? Y dividido en 11. 39,18. Entonces, menos 39.18. Ok. Cuando hay poca relación, perdón, cuando hay mucha relación, la covarianza tiende a ser ¿qué? Grande. Cuando hay poca relación, la covarianza tiende a ser pequeña, pero no sabemos qué tan pequeña es. Bueno. Entonces, listo. Y yo le regalo ese X y ese Y. ¿Cuánto vale R? 12.45. Y ese de Y, 29.90. ¿Cuánto le dio la R? ¿Positiva o negativa? La negativa porque la covarianza es negativa.
¿Sí? ¿Y eso relativamente bueno o malo? Malo. No. O sea, no es que sea malo, sino que indica Que no hay relación. que no hay relación. Entonces, ahora que pues, están diciendo el cuento de las vacunas y eso, pues aquí uno puede decir que ¿qué? Pues a veces utilizan mucho estos términos, ¿no? ¿Sí? Entonces, que no, aquí veo que no, o sea, demuestro que ¿qué? Que el coeficiente de correlación es muy ¿qué? Muy bajito. Que dio positivo o negativo no importa, ¿sí? De todas maneras, si hallo el coeficiente de correlación, ¿cuánto me da? El de determinación. 0,01. Pues daría 0.01. ¿Sí? ¿Sí? O sea, este elevado ¿qué? Al cuadrado. Y da positivo, ¿no? 0.0. Entonces, acá, bueno, ahí con todos los decimales da, bueno, realmente el R da 1049, ¿sí? Está. Y acá, pero fíjense que aquí, pues, lo que, esta línea, pues, lo que me está es confirmando que realmente no hay una ¿qué? No hay una relación. Pero yo no puedo cometer el error de decir que esta es la ¿qué? Digamos, si voy a hacer un pronóstico, ¿sí? Por ejemplo, quiero tratar de predecir el precio del dólar, ¿sí? Para la próxima semana, ¿sí? Pero si yo consulto los datos, encuentro que hay mucha ¿qué? Mucha variación, mucha fluctuación, ¿sí? Día a día, un día sube, un día baja, El precio del café es otro que también ¿qué? Sube y baja, ¿sí? Entonces aquí es difícil predecir, ¿sí? Pues si esto sube o baja. La lluvia, ¿sí? Ese también sería muy ¿qué? O tratemos de predecir un temblor, ¿sí? Para decir, mire, cada tantos días, ¿sí? Hay un ¿qué? Hay un temblor. Eso daría una, o la relación entre la lluvia y los temblores. Eso me daría una correlación muy ¿qué? Muy bajita, ¿ya? Entonces acá, y por eso es que las apuestas juegan mucho con eso, ¿sí? Y por eso a veces cuando, pues hay equipos muy fuertes, ¿sí? Por ejemplo, uno dice la selección Brasil, ¿sí? Pues si uno sabe que va a jugar contra otro equipo, ¿sí? Que no sea de los grandes, pues la probabilidad es muy alta de que, ¿qué? De que el equipo de Brasil gane, ¿sí? Pero digamos, si es otro equipo, pues ya es muy difícil predecir que, ¿qué? Si va a ganar o va a perder. Entonces aquí por eso pues uno tiene que mirar si la correlación es muy fuerte o es muy ¿qué? Muy débil. Ok. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno. ¿Está clara la fórmula? Sí. Pues hay dos fórmulas para S de X, Y, hay una... Pero este es un caso particular, ¿sí? Pues ni tan particular, ¿ya? Entonces aquí, lo tomé tal como está en el libro. ¿Sí? Y dice que hay dos variables. Una se llama X y la otra se llama Y. Que la X es el deducible en una póliza de seguro de automóvil, ¿sí? Y la Y él es el deducible, pero de un seguro domiciliario, o sea, de la casa, ¿sí? Entonces, dice que X puede tomar dos valores, o 100 o 250, y la Y puede tomar tres valores. O sea, el deducible puede ser 0, puede ser 100 o puede ser ¿qué? 200. Pero le dan un adicional a 0, adicional a los valores de X, a los valores de Y, me dan también otra información adicional que es la ¿qué? La probabilidad, ¿ya? Entonces me dan la probabilidad. Entonces, y acá, pero aquí me dan dos tablas adicionales. Pero estas dos tablas
de aquí salen de esto, ¿sí? Entonces, si yo sumara, claro que aquí abajo está. Si yo sumara, quiero mostrar de dónde sale. Si yo sumara 20 más 0,20 más 0,5, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto? 0,25. ¿Ya? Y si sumara 0,10 más 0,15, ¿cuánto me da? 0,25. Y 0,2 más 0,3, ¿cuánto me daría? 0,5. Listo. Y lo que estoy aquí encerrando tiene que dar ¿cuánto? 100. ¿Ya? Esa es una tabla de contingencia. ¿Sí? Entonces acá, pues yo me llevé estos datos para acá y aquí creo que en la parte de abajo se ve mejor. Entonces aquí, los valores de Y pueden ser ¿qué? 0, 100 o qué? O 200. La probabilidad que me dé 0, que Y me dé 0, ¿de cuánto? ¿Cuánto? La probabilidad que Y me dé 0 es ¿de cuánto? 25. La que Y me dé 100 es ¿de cuánto? Y la probabilidad que Y me dé 200 es de 0. La probabilidad que Y me dé 100, X. ¿Sí? 50, 50. Y, profe, ¿y estas qué son? Estas son las P intersección Y. ¿Sí? ¿Sí? No es dado Y, sino P intersección Y. Pero la probabilidad es conjunta. Pero acá, profe, usted nos venía aquí, ya nos acostumbró a una columna de X y una columna de ¿qué? De Y. Pues hagámosla. Entonces, ahora, ¿cuáles son los posibles pares acá? De X y Y. Entonces si yo hago una columna, hago dos columnas, una con X y una con Y, ¿cuántas parejas me pueden salir? ¿Cuántos pares? 6. 6. Donde el primero es que X vale 100 y Y vale ¿cuánto? 0. La otra pareja puede ser, esta vale 100 y Y vale ¿cuánto? 100. La idea es no repetir, ¿no? La tercera puede ser que 100 Y 200. y Y vale ¿cuánto? 200. ¿Ya? Y la otra sería que X vale ¿cuánto? 250. 250 y Y vale ¿cuánto? 0. Entonces aquí la idea es que si yo tengo la matriz, pues ir haciendo ¿qué? Los cruces, ¿sí? Entonces, si la Y hubiera tenido 4 valores y la X 4 valores, pues me darían 16 parejas, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la cantidad de parejas? De cuántas líneas tiene X y cuántas columnas tiene ¿qué? Y, ¿ya? Entonces me queda de esta manera. Pero, ¿dónde está lo novedoso acá? ¿Sí? La novedad está en que hay una P, ¿sí la ven? Que aparece ahora, ¿no? Y si aparece esa P, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia? La forma. La forma. Entonces, yo lo embarré aquí poniendo esto de una vez. Si yo le dijera cuál es el promedio de X, ¿ustedes qué harían? Sí, pero digamos como veníamos trabajando, ¿qué harían? Sumamos y ¿qué? Y dividimos. ¿Sí? Y les va a dar. Pero por un detalle, les va a dar por un detalle, porque la probabilidad de 100 es del 50% y la probabilidad de 250 también es del 50%. En la primera columna le va a dar, pero en la segunda, no.
¿Qué cambia en esta situación? Lo único que cambia es la forma. ¿Sí? Entonces, ahora no me interesa que haya cuántos datos. 6. Lo que me interesa es que, a pesar de que hay 6 datos, ¿cuál es el dato que más vale? ¿Sí? Vale el 30%. ¿Y cuál es el dato que menos vale? ¿Sí? Profe, pero no lo que veníamos manejando. Sí. Lo que veníamos manejando era que ya asumíamos que la probabilidad del primero era ¿cuánto? Que todas las probabilidades eran iguales. ¿Sí? O sea, ¿valdría cuánto? No. De cada uno. 1 sobre En la suma de todo valdría 1. 1 sobre Pero acá, como son 6 datos, sería un sexto. ¿Cuánto es un sexto en porcentaje? 16. Hagan por dividirme uno en 6. 16.6666. 16, 16, 16, 16, 16. ¿Qué es lo que cambia ahora? Que ahora cada uno tiene una probabilidad diferente. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Pues cambia esto. O sea, ya el promedio no es sumar y dividir. Ahora el promedio, ¿cómo se saca? Entonces, 100 por cuánto? Por el 20, más 100 por el 10, más 100 por el 20, más 250 por 5. ¿Cuánto le dio? Listo. Si me aparece solamente X y Y, el promedio simplemente la sumatoria de X dividido en ¿qué? En N, ¿ya? Si me aparece X, Y y P de X, Y, entonces el promedio de X es igual a ¿qué? A la sumatoria de X multiplicado por la probabilidad de X. Pero teniendo cuidado que la suma de las probabilidades tiene que quedar ¿cuánto? 1. Vamos a poner a salir ahí 143%, ¿no? Listo, ya tenemos promedio de X, promedio de Y. de X es 175. El promedio de X, 175. 175. Aquí en este caso hubiera dado lo mismo si sumo y divido porque están repartidas 50-50. Y la de Y, el promedio de Y, ¿cuánto le dio? Bueno, 0 por 1. 0,2 a 0, ¿no? O sea, 125. ¿cuánto? 125. ¿20 qué? Sí. 25. La verdad no me acuerdo. Pero hágame un favor, sáqueme, sume y divida por 6, ¿cuánto le da? Bueno, daría 100, ¿no? ¿Sí ve que hay diferencia? Sí. Entonces aquí, promedio de X, ya tengo eso, ¿no? Ok. ¿Listo? Entonces, promedio de X, 175. Promedio de Y, 125. Y la fórmula de SXY cambia. ¿Sí? Ya no es la misma, pero ya no la divido por N. Perdón, se divide ahora por N menos 1.
No, ahora estos valores los multiplico directamente por ¿quién? Por la probabilidad. Entonces aquí, bueno, ya me tiré el chiste porque ya dije el final. Entonces aquí, pues sería 100 menos 75, daría ¿cuánto? Menos 75. Y 0 menos 125 por 125. Al multiplicar estos dos, este valor me daría ¿qué? Positivo. Y acá, ¿por dónde salió este? Pues lo mismo, 100 menos 175, 100 menos 175. Y estos de acá darían positivo, 250 menos 175. Aquí. Entonces, daría tanto. Y acá, aquí sí hay mayor variación. Pues, digamos, la Y tiene ¿cuántos valores? 3 valores. Y entonces aquí serían, si los valores están repartidos en diferentes acá. Entonces sería menos 0 menos 125 por 125, 100 menos 25 menos 25, 200 menos 125, 75. Y al multiplicar los negativos me da los de abajo, bueno, está, y a pesar de todo, dio ¿qué? Dio positivo. Por favor, confírmeme la suma del último, de la última columna. Entonces, en este caso, lo único que cambia, ¿qué es? La forma. ¿Sí? Entonces, ya tengo este. Ya tengo la covarianza. Y la n vale 12, pero no me sirve para nada. Perdón, la n vale 6. ¿La R va a dar positiva o negativa? Positivo. Va a dar positiva, porque la S de XY es positiva. Y aquí todavía está el valor, la fórmula de R, ¿no? Bueno. ¿Qué me falta? Quiero hallar R. ¿Qué me falta? La desviación de X y la desviación de Y. S de X y S de Y. ¿No? Voy a cambiar la frecuencia. Sí. Entonces ahora. Me puedo borrar ya. Vale. Como son apenas 6 datos, bueno, lo hacemos acá. Entonces, el primer dato, ¿cuánto vale? 100 ¿qué? 0 con una probabilidad de ¿cuánto? Del 20%. ¿Listo? ¿Ya? Entonces yo empiezo acá, aquí yo voy a decir lo siguiente. X menos X promedio elevado ¿a qué? Al cuadrado multiplicado por ¿quién? P de X. Que es la frecuencia porcentual, ¿no? Entonces aquí sería ¿qué? 100 menos ¿qué? De menos No. 75. 175. Elevado ¿a qué? Al cuadrado. Multiplicado por ¿quién? Por 0,2. ¿Sí? ¿Sí? La segunda pareja, ¿cuál es? 100, 100. Pero la Y no me está molestando para nada. ¿Con una probabilidad de cuánto? 10. Es parecida, 100 menos 175 elevado al cuadrado multiplicado por 0,1. La tercera, 100 ¿qué? 200. Una probabilidad de 20. Entonces sería 100 menos 175 elevado al cuadrado por 0,1. ¿0 qué? 2. Profe, pero son 3 iguales, ¿sí? Pues, ¿qué culpa que la X, los 3 primeros son qué? Iguales. Y los 3 últimos valen ¿cuánto?
250, 250, 250. Entonces aquí sería, perdón, y aquí las probabilidades son ¿cuánto? 5, 15 y 30. Chequeo que esto suma 100, sí. Y aquí sería 250 menos ¿qué? 175 al cuadrado por 0.05. Ojo con esto. Porque más de uno en el parcial, sí, pasado, daba 5%, ponían 0.5. Bueno. Y acá 250 menos 175 elevado al cuadrado por 0.15. Y el último sería aquí. 250 menos 175 al cuadrado multiplicado por 0.30. ¿Cuánto le dio la suma? Voy a colocar este valor aquí. La suma da 5.625. $5,000. 620. Esto realmente yo debería escribirlo así, ¿verdad? Pero para hacer, digamos, como lo veníamos trabajando, voy a trabajarlo, voy a ponerlo como así, ¿ya? Bueno. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Varianza. No. La varianza, ¿ya? Profe, ¿por qué no divide por cuánto? Por n menos 1. Porque aquí estoy trabajando con ¿qué? Con esto. ¿Sí? Entonces, si yo sumara esto, esta columna, ¿cuánto me da la suma? 100. Pero en decimales, el 100%, ¿cuánto es? 1. Entonces, es como si lo dividiera por ¿cuánto? Por 1. ¿Ya? Entonces, listo. Creo que yo les dejé aquí la fórmula. Sí, ahí está la fórmula. ¿Ya? Entonces, listo. Pero, está como si yo le quitara esto de acá y en vez de F, pues colocar aquí. P de X, ¿ya? Pero yo necesito es S de X. ¿Y cuánto le dio S de X? 75. ¿Cerrado? ¿Sí? Sí. ¿Y dónde salió? ¿Aquí es por P de X o por P de X? Sí. Pues como aquí la tengo solamente en función de X. Solo mismo. ¿Ya? Porque la probabilidad es tanto para X como para quién. Para Y. Entonces, S de X vale 75. Háganme un favor. Yo sé que ustedes son capaces. Primero necesito saber cuánto vale S al cuadrado de quién. De ella. Y entonces acá sería ¿cuánto? 0 menos ¿qué? Elevado ¿qué? Al cuadrado por ¿cuánto? 0,2. Entonces ahora el mismo cuento, pero ¿con quién? Con Y. Profe, ¿cómo sabemos que trabajar con esto? Muy sencillo, le van a aparecer las ¿qué? Las probabilidades. ¿Sí?
Da 6.875. ¿Sí? 6.875. Voy a colocar solamente el último. Sería 200 menos 125 al cuadrado por 0.2. Y entonces ese de y, ¿cuánto valdría? 82,92. Ese sí no dio los datos. 82.92. 92. Y si ya tengo, entonces, ¿qué tengo? Tengo S de XY positivo y vale ¿cuánto? 1875. Tengo la desviación de X que vale ¿cuánto? 75. Y tengo la desviación de Y que vale ¿cuánto? 82. ¿Ya? ¿Cuánto vale R? 0,30. Positivo, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, aquí está la desviación de X, 75, la desviación de Y, 82.92. ¿Y la R cuánto vale? 0.30, ¿ya? ¿Qué puedo decir de eso? No están relacionados. Que la relación es sí. Pero en estos casos, las correlaciones siempre van a dar bajas porque si yo hago la gráfica, el primer punto, ¿cuál es? La primera pareja, ¿cuál es? Ahí está en el tablero. La primera pareja, ¿cuál es? 100, 0. Entonces, esa queda como por acá. O sea, 100 para X y Y y 0 para Y. La segunda pareja, ¿cuánto vale? 100, 100. 100, 100. Entonces queda por acá. Y la tercera pareja, 100, 200. Queda por acá. La cuarta pareja. Perdón, voy a poner aquí 100, aquí 0, 100 y 200. Y la segunda, la cuarta pareja sería esta, la número 4. Entonces, la número 4, ¿dónde está ubicada? 250, ¿qué? 0. Y la otra sería, ¿qué? Entonces, esta sería 250, 100. Y la última sería, ¿qué? 250, 200. Entonces, cuando uno grafica pares, así, ¿sí? Que vienen de una tabla que es una tabla de contingencias, ¿sí? Perdón, acá, ¿sí? Pues yo veo que el 0 en la Y se repite 2 veces. Y el 100 en la X, el 250 en la X se repite, ¿qué? 3. Entonces, esto aquí me forma una, ¿qué? Una nube, ¿sí? Entonces, aquí me forma una nube, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo así, pues es muy difícil que me quede como esto. Bueno, que me quede de esta forma, ¿sí? Sino que esa forma de presentación hace que quede como una manera, como si fuera un ¿qué? Un gran cuadrado. Entonces aquí, como esto queda como un gran cuadrado, ¿sí? Es difícil establecer una línea de ¿qué? Una línea de tendencia, ¿ya? Entonces, pues no me voy a desgastar en hallar ¿qué? Digamos, aquí es difícil, digamos, por ejemplo, si voy a hacer la recta, pues ya sé que la R es positiva, entonces la pendiente va a dar ¿qué? Positiva. Pero, ¿qué tan inclinada? Pues cualquiera me sirve porque, digamos, los datos están muy ¿qué? Están muy dispersos, ¿sí? Ok. ¿Cree que terminamos temprano? No, hay que hacerlo eso. Ah, sí, ya, por ahí. Bueno. 3 cositas. La primera, el lunes hacemos el último repaso, ¿ya?
Entonces, de hoy en 8 se los dejo para que estudien, ¿sí? Y el parcial quedó para el lunes 14, ya estaba definido. No he terminado de revisar, pero hay algunos que le faltan talleres, tareas, ¿sí? Entonces, yo esta tarde termino y mando un correo con el archivo y para que vean dónde hay huecos, ¿sí? Y voy a hacer ahí como una admitida de que, ¿sí? Pero ya es trabajo de ustedes, si le falta, si hay un vacío, pues averigüen con sus compañeros qué le falta, ¿sí? Y lo que le falte me lo entregan el lunes. ¿Listo? ¿Sí? No, no, este acá, que viene, ¿sí? ¿Sí? Ya, ok. ¿Listo? Bueno, pues, entonces nos vemos. Debajo de los existe porque era y debajo del cual